Estimados alumnos, yo soy la doctora Valentina Olmedo, cirujano general del Hospital Gustavo Fricke, y hoy me toca hablarles acerca de la historia de la cirugía. Bueno, a modo de introducción, primero definir que la cirugía es la rama de la medicina que manipula físicamente las estructuras del cuerpo con fines diagnósticos preventivos o curativos. La palabra cirugía viene de las palabras griegas que básicamente son mano y trabajo. Ambrosio Paré, que es considerado el padre de la cirugía moderna, la define como sus funciones son eliminar lo superfluo, restaurar lo que se ha dislocado, separar lo que se ha unido, reunir lo que se ha dividido y reparar los defectos de la naturaleza. Para iniciar esta clase siempre me gusta partir con esta cita del hispanista e historiador francés Pierre Vilar, del siglo XX, que dice básicamente que hay que comprender el pasado para comprender el presente y que comprender es imposible sin conocer. Y es así la importancia de esta clase, nos permite ver cómo ha evolucionado la cirugía, la medicina en sí misma en los últimos años. La prehistoria comprende el periodo entre la aparición del Homo sapiens, que es más o menos hace 4 millones de años, hasta la aparición de la escritura, o cuando pensamos que se inventó la escritura, los primeros documentos que se encontraron, que son aproximadamente en el año 3000 a.C. Y lo que se puede denominar como medicina es un tipo de terapéutica en torno a la supervivencia, es decir, el manejo básicamente de traumas, de heridas, de infecciones, etc. Probablemente el procedimiento quirúrgico más antiguo conocido del que se tiene algún dato, alguna información, es la trepanación de cráneo, que probablemente data desde la era neolítica. Y se cree que básicamente tenía fines terapéuticos como religiosos. Básicamente la ocupaban para cualquier cosa que sucediera en lo que es la cabeza. Y en términos religiosos, básicamente para la expulsión de demonios. En Mesopotamia, en el año 4000 a.C., se tiene el primer registro del primer cirujano. Además, en esta época es donde el concepto de salud y enfermedad tiene que ver más bien con un castigo divino más que con una enfermedad. Es en esta época, alrededor del año 1700 a.C., en Mesopotamia, donde se escribe el Código de Hammurabi, que es un código que describe la forma de vivir legislativamente en Mesopotamia e incluye 800 artículos al menos acerca de la profesión médica. Por ejemplo, muestra los distintos castigos que tiene un médico si es que comete o no errores. Pasando ya a otra civilización, que es la egipcia, debemos destacar que alrededor del año 3000 a.C., esta presenta su mayor apogeo. Es ahí donde presenta al médico, arquitecto y astrónomo Imhotep, fundador de la medicina y autor del papiro de Ebers y Smith. Además, este es deificado como dios de la medicina posteriormente. El papiro de Ebers y Smith es el primer tratado conocido de medicina y no solo incluye acápites de medicina, sino que incluye acápites de cirugía y anatomía. Recordando que en la antigüedad la enfermedad era vista como un castigo divino, en la sociedad griega, en su apogeo, la salud era vista como un equilibrio, mientras que la enfermedad a su vez era vista como un desequilibrio. Es así como se propone que las enfermedades tienen un origen natural. Hipócrates, actualmente considerado como el padre de la medicina moderna, no es considerado solamente un médico, sino también más que nada es considerado un cirujano, dado que presenta múltiples tratados de cirugía y anatomía. Sin embargo, estos tratados de anatomía son descritos en animales y no en disecciones humanas reales. Esculapio, como todos lo conocemos, es el dios griego de la medicina. En la Ilíada de Homero se describe cómo el rey Menelao, tras ser herido por una flecha, es tratado por Esculapio. Esculapio a su vez es educado en la medicina por Quirón, el centauro, el gran profesor de múltiples héroes en la mitología griega. Finalmente, en la antigua Roma tenemos al gran personaje de Galeno de Pérgamo. Galeno, su influencia dura hasta el siglo XVI, principalmente porque Galeno escribe los primeros tratados de anatomía. Sin embargo, estos tratados cumplen con múltiples errores en sus descripciones, dado que están basadas en animales y no en disecciones humanas, dado que en esa época estaba prohibido. Durante la Edad Media, la verdad de las cosas es que no ocurre absolutamente nada interesante, dado que el teocentrismo de la época prohíbe el estudio de la medicina por los sacerdotes y separa además la medicina de la cirugía.
Una vez más, la enfermedad es vista como un castigo divino y la única forma de sanar es a través del arrepentimiento y de la penitencia. Ya en los últimos años de la Edad Media la cosa se empieza a poner un poquito más interesante, dado que la escuela de Salerno nace y comienza a incluir además en los exámenes de grados médicos no solamente los conocimientos médicos de los practicantes, sino también quirúrgicos. Y por otra parte, en el año 1368 después de Cristo, el gremio de cirujanos de Londres se forma. Este empieza el proceso de adaptación del cirujano del barbero, empieza a darle un lugar más importante a lo que es la profesión quirúrgica. Es durante el Renacimiento donde la cosa se empieza a poner un poquito más interesante, dado que la ciencia empieza a ser basada en la observación y en la experimentación, y tenemos grandes representantes que empiezan a sentar las bases de lo que es la anatomía. Tenemos primero a Leonardo da Vinci, quien sienta las bases de la anatomía científica, es quien empieza a hacer disecciones de cadáveres de criminales a escondidas, dado que la Inquisición lo prohibía. Una de las grandes figuras del Renacimiento es Andrés Vesalio, un médico graduado de la Universidad de Padua y posteriormente nombrado profesor de cirugía, tras redactar su obra Humanis Corporis Fabrica, obra que consta de 7 volúmenes y que cuestiona múltiples paradigmas escritos por el gran Galeno. Posteriormente, Vesalio se convierte en el médico personal de Carlos I y Felipe II y es conocido actualmente como el fundador de la anatomía moderna. Este médico en sus últimos años, sin embargo, peregrinó a Jerusalén y se revela que en sus últimos años se le conmutó la pena de muerte, dado que en una de sus últimas disecciones humanas, que era básicamente el único que tenía permitido hacer disecciones humanas en lo que es en la antigüedad, realizó una disección en un joven noble español tras su muerte. Y al hacer la disección, abrir el pecho de este joven noble, se descubrió que su corazón aún latía. Es así como lamentablemente murió en desgracia. Sin embargo, es hoy día conocido como el fundador de la anatomía moderna. Y su aporte, sin embargo, lo anterior, es increíblemente importante para todos nosotros como cirujanos. Ya finalizando el siglo XVI, tenemos a mi favorito personal, que es el doctor Ambrosio Paré. El doctor Ambrosio Paré es un cirujano francés, considerado actualmente como el padre de la cirugía moderna, de la anatomía, la teratología y la sanidad militar. Ambrosio Paré tiene orígenes muy humildes. Es un francés que comienza como aprendiz de cirujano barbero, tras lo cual se empieza a hacer camino a los hospitales de París y finalmente es reclutado como un cirujano militar. Es ahí donde presenta sus mayores logros, que es básicamente los métodos para curar heridas, las ligaduras de vasos en amputaciones y el manejo de heridas por arma de fuego, todas lesiones que en esos tiempos eran mortales. Se convierte en el médico personal de 5 monarcas franceses, a pesar del repudio de todas las escuelas francesas de medicina clásica. Quiero destacar la vida y obra del Dr. James Berry, nacido en 1795 como Margaret. El Dr. James Berry no solamente fue un gran cirujano, sino que además fue uno de los médicos militares más recordados por sus logros en sanidad pública en las distintas colonias británicas donde fue asignado. Fue uno de los primeros cirujanos en realizar una cesárea donde ambos pacientes sobrevivieron, e incluso el bebé, fue bautizado con su mismo nombre. James Berry es considerado la primera cirujana, extraoficialmente por supuesto. James Berry, guiado por su madre y su tío, James Berry, como pintor, lograron acercarlo a lo que es la medicina, graduándose a los 17 años como médico de la Universidad de Edimburgo. Es ahí donde accede a estudios militares, a cargos militares como cirujano. James Berry es descrito como un hombre pequeño de rasgos femeninos, sin embargo con una personalidad fuerte e incluso maleducado. El Dr. James Berry durante 40 años logró engañar a la milicia británica acerca de su sexo y solo cuando fallece se dan cuenta que es una mujer. Es así como incluso durante esos años es increíble pensar que una mujer logra tantos reconocimientos y galardones, no solo como cirujano sino como militar, solo al hacerse pasar por un hombre.
El doctor James Berry jamás pensó en ser una feminista y lograr avanzar y lograr un camino por las mujeres. James Berry solo quería ser cirujano. Durante la historia de la cirugía presentamos 4 grandes desafíos que debemos lograr ganar para poder desarrollar la cirugía como la conocemos actualmente. Primero, el estudio de la anatomía. Segundo, el manejo de la hemorragia. Posteriormente, el manejo del dolor y finalmente la asepsia. La anatomía lo logramos a través del estudio y los grandes logros a través de Galeno, Leonardo da Vinci y el doctor Vesalio. La hemorragia es vencida y controlada a través de los logros y de los aportes de doctores como el doctor Ambrosio Paré. Es el dolor y la asepsia lo que quedan pendientes en el siglo XIX y XX por conquistar. El axioma culminante entre los años 1880 y 1900 básicamente describe los requisitos para que una cirugía sea terapéutica. Es básicamente lo mismo que los desafíos de la cirugía durante los siglos previos. Básicamente, conocer la anatomía humana, el control de la hemorragia y la hemostasia intraoperatoria, el manejo de la anestesia y finalmente la asepsia y antisepsia dentro del pabellón. Los últimos desafíos por conquistar a partir de la cirugía para lograr lo que hoy en día tenemos es el manejo de la hemorragia. A través de médicos como el doctor Ambrosio Paré y el doctor de Beicki y el estudio de las distintas suturas vasculares es como múltiples extremidades y vidas se salvaron durante las diferentes guerras. Además de Beicki es un gran científico que todos deberían conocer a partir de las clasificaciones por las disecciones aórticas. Respecto del manejo del dolor, es William Morton como James Simpson los distintos médicos que lograron que, a través del uso del éter y el cloroformo, se lograran anestesias adecuadas para poder realizar procedimientos quirúrgicos sin dolor. La asepsia es uno de los grandes desafíos logrados no solamente por la cirugía, sino por la medicina moderna. Joseph Lister e Ignaz Semmelweis fueron uno de los grandes científicos que a través de distintos descubrimientos como Joseph Lister a partir de los microorganismos de las bacterias e Ignaz Semmelweis a través del simple método de lavado de manos lograron disminuir las muertes de manera considerable. Ignaz Semmelweis, solamente con el acto de obligar a los distintos médicos y parteras a lavarse las manos, logró la disminución importantísima de la fiebre puerperal. Es a través de esta pequeña línea del tiempo como nos vamos acercando a los distintos logros de la cirugía moderna, lo que ha permitido que hoy por hoy tengamos los avances contemporáneos con los que gozamos finalmente. Distintos médicos han logrado que podamos llegar a lo que tenemos actualmente. Las laparotomías, que inicialmente eran cirugías que no se pensaban, el uso de guantes y antibióticos, cosas que uno piensa que son obvias, en aquellos tiempos no lo eran, principalmente por el desconocimiento de las ciencias, el desconocimiento de la presencia de microorganismos en todos lados, descubrimiento que hizo el doctor Joseph Lister. Y finalmente el doctor Alexander Fleming con el descubrimiento de la penicilina, antibiótico que salvó millones de vidas durante las siguientes décadas. Para dar por finalizada esta presentación, quiero simplemente recordarles todos los desafíos que hemos debido lograr sobrepasar para poder llegar al punto en el que estamos hoy en día, con cirugías de alta complejidad, con anestesias, distintas logros regionales, no solamente generales y requieres, además de grandes logros en lo que es el manejo del dolor y la anestesia y la antisepsia y además la prevención de infecciones del sitio operatorio. Esta cita es del Dr. López Ibor, un psiquiatra español, y que me pareció bastante adecuada para esta presentación. La mano es la prolongación del cerebro. La inquisación operatoria no empieza en las manos, sino en la inteligencia, pues la mano no hace sino dibujar sobre la carne doliente los silogismos que ocurren en la mente del cirujano. Muchas gracias, chiquillos, por escuchar esta clase.